tengan ya y lo puedan visualizar si lo necesitan. Bien, la semana pasada, ¿qué temática vimos nosotros? Pregunto yo. Los animales vertebrados. Los animales vertebrados, ¿ya? Y ya nosotros hemos diferenciado, porque cuando vimos algunas características, por ejemplo, de lo que es el reino animal, ya sabemos diferenciar que un animal vertebrado, en qué se diferencia ahora de lo que vamos a abordar de un invertebrado. Pregunto yo, ¿en qué se diferencia? Que los vertebrados tienen huesos y los invertebrados no tienen. Tiene estructura ósea. Correcto, muy bien lo que ustedes dicen, es correcto, recordando que el vertebrado tiene lo que es un sistema locomotor estructurado, es decir, un sistema óseo adecuado o adaptado. Bien, recuerden que ese sistema óseo o esa columna vertebral, también como ustedes le dicen, es el que va a proteger mucho los órganos de en este caso de los animales vertebrados. Bien, protegen todos los órganos, es como especie de una jaula. Bien, como las costillas de nosotros son como especie de una jaula para proteger los órganos que están dentro de ellos. Bien, e igualmente, ahora, ¿cómo se diferencia que un animal invertebrado carece de una columna vertebral, es decir, de un sistema óseo como tal o de un sistema locomotor establecido, diferenciado al vertebrado? Bien, ya lo vamos a ver el porqué. Muy bien. Hoy igualmente la competencia que se va a trabajar es la competencia explica con sus respectivas capacidades, comprenden y evalúan las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Y vamos a conocer algunos, ojo, no es que vamos a conocer la totalidad de todos los animales invertebrados, pero sí vamos a conocer o a saber ya desde ahora diferenciar un vertebrado de un invertebrado y algunas características que ellos van teniendo. Bien. Se denomina invertebrados, vean de dónde viene, de dónde proviene lo que es el término invertebrado, ya que viene del latín que significa, del latín, por ejemplo, invertebrata, ya proviene ese término del latín invertebrata. Es decir, a todos aquellos animales, recuerden, animales que también pertenecen al reino animal, que no se encuadran dentro de lo que es el filo chordata, es decir, de una característica distintiva dentro de lo que va a ser los animales vertebrados. Vean la diferencia. El nombre alude a que, a diferencia de estos últimos, carecen de columna. ¿Columna qué? Vertebral. Vertebral. Carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Por ejemplo, profesor, carecen de un sistema óseo, que es lo que ustedes me decían de huesos. Correcto. Pero ¿cómo se diferencia o cómo los animales invertebrados sustituyen esta característica? ¿Ya? Porque a su vez ellos desarrollan otro sistema como tal, como un sistema locomotor. No es que vamos a establecerlo dentro de un sistema óseo, pero un sistema Solo locomotor. tienen músculos. Un No te sistema locomotor precisas. muscular. Bien, muy bien, para que tengan una locomoción, es decir, un movimiento establecido. A excepción, escuchen muy bien, de los equinodermos que tienen un endoesqueleto, pero carecen de lo que nosotros denominamos columna vertebral. Vean la diferencia. Ya vamos a ver cuáles son los equinodermos, cuáles son los planteamientos, bien, que ya nosotros hemos tocado anteriormente en clases pasadas. Y este término, escuchen muy bien, ¿se recuerdan? Pregunto yo, del 100% de animales o del reino animal, ¿cuánto porcentaje es invertebrado que existen y cuánto porcentaje es invertebrado? ¿Se recuerdan? ¿Qué más hay? ¿Vertebrados o invertebrados? Invertebrados creo porque son más. Ah, son más. Recuerden que predomina este tipo de clasificación o de animal, de los animales, aproximadamente el 95% de las especies animal que todavía se han reconocido, mayormente predomina el o los invertebrados. Imagínense. Imagínense lo que todavía faltaría por descubrir dentro de lo que esté dentro del filo de los invertebrados. Imagínense. Bien.
¿Cuáles son los animales invertebrados como les tengo? Aquí les tengo, por ejemplo, los animales invertebrados son como, por ejemplo, a los insectos, ¿ya? ¿Qué insectos más les llaman la atención a ustedes? La mariquita. Ajá, les llama la atención la mariquita por su color. Araña. Las arañas, ajá, ¿qué otros? Las tarántulas. Agdiel, no escribas en la pizarra, Agdiel. Es Las mariposas. A las mariposas, bueno, así tienen hasta, mire, tienen cucarachas, tienen mariposas, tienen animales invertebrados miniatura, como por ejemplo pulgas, garrapatas, ajá, muy bien, Montes. las abejas, tenemos las moscas, los grillos, muchísimos, entre otros. Y también dentro del filo de los invertebrados, están ajá, están los arácnidos, bien, los arácnidos como que ustedes los representan, como el No animal. son insectos, ¿no, profesor? Ajá, son muy distintivos, los arácnidos son distintivos, ya como por ejemplo, vamos a ver por qué se distinguen de los demás. Profesor, parece que la araña tiene hueso porque cuando camina sí parece que tiene hueso, pero no tiene hueso. Ah, tiene, ya vamos a diferenciarlo, bien. Y por ejemplo, dentro de lo que son los arácnidos, uno de los que mayor representa y nos dicen arácnidos, ¿nos vamos a qué animal? A las arañas. Es de una vez, cuando dicen un arácnido, araña, pero hay otros tipos de animales que pertenecen a esta clasificación. Bien. La tarántula. Ajá, muy bien. Ok. ¿Cuáles son aquellos rasgos característicos que tienen como tal los animales invertebrados? Es que gran parte de ellos son pequeños, ¿ya? A pesar de que son pequeños, nosotros no podemos a simple vista también visualizar. ¿O ustedes a simple vista visualizan una pulga? Pregunto yo. No lo visualicen, sino es cuando, por ejemplo, tenemos al gato, tenemos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, también al perro, y cuando lo revisamos, ajá, cuando lo revisamos, posiblemente tiene estos organismos. Es decir, que a simple vista no lo vemos, tenemos que primero esculcar al perrito, ¿ya? Porque puede tenerlo alojado. Bien, dando un ejemplo en este caso. Bien, carecen de esqueleto interno articulado, es decir, no tienen un esqueleto como por ejemplo óseo o cartilaginoso como el de nosotros o como el de los vertebrados, bien, porque también nosotros estamos en el rango de vertebrados, bien. ¿Por qué? Porque algunos sí tienen, como los artrópodos, pero se trata de un esqueleto externo denominado exoesqueleto, que a pesar de que no tienen un esqueleto establecido, articulado, óseo o cartilaginoso, pero también tienen un exoesqueleto que los ayuda a protegerse. ¿Ya? Por ejemplo, los escarabajos. ¿Ven por qué son tan duros los escarabajos? ¿Los han visto? Los escarabajos bombarderos. De todas maneras, ya lo vamos a ver algunos ejemplitos. Bien, que son de rasgos fuertes, ya que a pesar de que uno los pisa, todavía siguen todavía. Por ejemplo, uno camina y lo pisó sin querer, y todavía permanecen con ese exoesqueleto fuerte, ¿bien? De protección. Muchos tienen conchas, caparazones o cubiertas de alguna sustancia dura. Por ejemplo, un animal que tenga un caparazón. Caracol. El caracol. Araña, serpiente. Ah, Serpiente. Cangrejo. Cobra. ajá. Escuchen aquí. Escuchen aquí. Conchas y caparazones Montes. de algunas Cucaracha. duras. Ajá, vean, visualicen eso. Bien, entonces, como por ejemplo el caracol es un animal dentro del rasgo o del filo de los invertebrados. Bien, y tiene por ejemplo, un caparazón. Eso dando como por ejemplo de estos animales. Son muchísimos, pero coloco en como por ejemplo lo dieron el caracol, ya que pertenece a esta estructura de los animales invertebrados. Probablemente es el grupo que tiene lo que es la característica de microorganismos. A simple vista nosotros no podemos verlo, como se los había comentado. Bien, ha sido el peor inventariado. ¿Por qué inventariado? Porque Me parecen ustedes como mis amigos porque gritan. Alexander, apagamos el audio, hijo. Muy bien. Es el peor inventariado. Alexander, ¿me estás escuchando, hijo?
Ok, es el peor inventariado. ¿Por qué es el peor inventariado? Porque no llevan un control establecido como tal de la cantidad de animales invertebrados que existen. Todavía están en un proceso de descubrimiento, imagínense. Entonces no llevan un control. Cuando se habla de un de peor inventariado es que no llevan un control como tal de los animales que todavía han sido descubiertos y faltan por descubrir. Ya, porque son a menudo son muy pequeños, como les decía, a simple vista no se pueden ver y viven discretamente. Viven muy discretamente. Pueden vivir discretamente en los mares, los sedimentos, los suelos, entre otros. Ya, y a simple vista todavía el hombre no lo ha descubierto. Su número, la complejidad, su descripción y lo que es la subestimación ya de su potencial, tanto económico, científico, alimentario, contribuyó hace muchísimo tiempo, muchísimo, desviando la investigación científica y hubo que esperar a finales de lo que es el siglo, en este caso el siglo XVIII, imagínense, para que los científicos europeos repitieran el trabajo, ya repitieran y repitieran y repitieran y repitieran y visualizaron que en algún momento sí se podía descubrir, pero lamentablemente no llevaban un control. Imagínense lo que falta todavía por descubrir. Yo les comenté lo del mar, ¿se recuerdan? Que todavía no se ha descubierto un 100% qué animales existen o viven dentro del mar. Imagínense lo que todavía Como falta. la medusa, Ajá, ese es uno de los también ejemplos. como una serpiente eléctrica. Claro. Ajá, imagínense lo que Águila. Ajá, imagínense lo que falta. Solamente yo les digo, imagínense lo que falta por descubrir, pero que todavía el hombre no ha descubierto por problemas como les indiqué, que no han llevado un control establecido de las investigaciones científicas. Bien, en este caso, vean aquí, como les coloco, en nuestros días la investigación sobre los invertebrados permitió descubrir varias centenas de especies, ya de gran potencia, tanto científico, industrial, económico o hasta alimentario, y en medicina moderna que deben a muchos animales inesperados, como por ejemplo el cangrejo de herradura, que se le ha sacado muchos provechos, la medusa, el plancton, los insectos como más fáciles que son de capturar. Vean, no sé si han visualizado videos que ahora muchos países comen insectos. ¿No han visto cuando las personas comen insectos? Como por ejemplo, creo que comen No, aquí en la selva. No sé si han escuchado a su papá o a su mamá o a la abuelita el suri. soy. Ah, Ellos comen una larva. ajá, que son larvas, imagínense. Imagínense la capacidad, dando un ejemplo de este tipo de animal, por ejemplo, que ahora dentro de los insectos ahora se están consumiendo y dice que son lo que van a sustituir la industria alimentaria, que se dice que eso aproximadamente a futuro vamos a consumir estos insectos. Hay personas en otros países que comen distintamente hormigas grandes, comen. China, la India. Ajá, son países que ya se están acostumbrando al consumo de estos animales. Ya, ojo, nosotros, América como tal, todavía está en ese proceso. Pero si ustedes van a otras poblaciones dentro de sus países, selváticas más que todo, ya ustedes van a visualizar que hay personas que comen todo tipo de insectos, ya, y de animales que puedan cazar. Bien, ¿por qué? Porque son más fáciles de identificar, en este caso, algunos insectos, y se pueden conservar mejor. Se pueden conservar para un consumo posterior. Bien, tratándose del número de especies, la parte más importante de la biodiversidad conocida está constituida por organismos invertebrados. 1,7 a 1,8 millón de especies censadas. Imagínense la cantidad. Censadas en el 2005. Bien, según los criterios retenidos para su clasificación, encontramos 990.000 ya animales invertebrados. Los invertebrados no forman el grupo monofilético, es decir, que tienen dentro de lo que es la característica que carecen de columna vertebral. Es decir, no poseen de una columna vertebral. Bien. Ok, Neider, ¿qué son los artrópodos? Ejemplo de artrópodos. Ejemplo de artrópodos. Atentos aquí a esta clasificación de los invertebrados, ¿ya? Artrópodos. Ejemplo de artrópodo. Son arácnidos, insectos, crustáceos y mi, eh, mini
artrópodos? Ajá, como por ejemplo, aquí tenemos, muy bien, dentro de los artrópodos están los arácnidos, ¿ya? Están dentro de la clasificación de los arácnidos. Cuando hablamos de arácnidos, ¿qué se nos viene en mente? Cucarachas, arañas. Arañas, correcto, como por ejemplo, bien, los insectos, Mosquitos, abejas. ajá, abejas, Araña. cucarachas, entre otras, bien. Los miriápodos, cuando nosotros hablamos, en este caso de miriápodo, nosotros hablamos como los cien pies. ¿Han visto un cien pies o mil pies? No. Bueno, sí, lo he visto, pero no lo he conocido. Ajá. Ah, recuerden que, escúchenme, recuerden que hay mil pies que son venenosos, ¿ya? Algunos tienden a tener veneno, ¿ya? Y pueden ser macros, es decir, que son grandes, otros son mínimos, son pequeños, ¿bien? Y tenemos los crustáceos. ¿Qué es crustáceo? Un ejemplo. Como la concha. Ajá, cangrejos, los langostinos, ya entre otros, que pertenecen a la familia de este tipo de animal, ¿bien? Como Luego estrella. luego tenemos los anélidos. ¿Cuáles son los anélidos? Las lombrices de tierra, las sanguijuelas. ¿Sabes cuáles son las sanguijuelas? Sí, las que chupan sangre. Ajá, que son como especies de a veces los identificamos así como gusanos, que se pegan a los animales y chupan sangre, son como chupasangre, consumen sangre. La garrapata. Ajá, también pertenecen a Las garrapatas se súper contamina. también pertenecen a esta familia. Luego tenemos los moluscos. Dentro de los moluscos tenemos las almejas, los calamares, pulpos y caracoles. Ya que en este caso más los moluscos son consumidos. Son consumidos. Porque ustedes han ido, por ejemplo, en algunos casos que a veces le dicen como mariscos. ¿Ya? ¿Han comido arroz con mariscos? No me acuerdo. Yo no. Ajá. A veces ese. Sí, profesor. Cuando nosotros. Bien rico. Cuando nosotros vamos a una cevichería, que queremos comprar por ejemplo, ya sabemos que va a tener, por ejemplo, todo tipo, pulpo, calamares, indistintamente, pertenecen a los moluscos y es lo que más se le saca provecho económicamente. Ya, es que más se le saca provecho. Yo comí pulpito, bebitos, esos fritos, en betos. Ya, muy bien. Luego tenemos los equinodermos. En los equinodermos están las estrellas de mar, erizos de mar, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo corto a una estrella de mar? Que la corto o le corto parte de ella. ¿Vuelve a crecer? Ajá, crece otro individuo de estrellas. Recuerden, por fragmentación, una reproducción asexual. Yo agarro una estrella de mar y sin querer la corté. De allí ella se regenera, claro, le crece otra vez la parte cortada, pero nace otra estrellita de mar. Imagínense, por un proceso de regeneración o fragmentación más que todo. Asexuales que no tienen sexo, profesor. La asexual es cuando no intervienen dos gametos, es decir, cuando no hay, por ejemplo, que tú visualices una estrella macho y una estrella hembra. Ya automáticamente tú agarras. No es niño y niña. Ajá, niño y niña, correcto. O sea, hay una sola, escúchenme muy bien, hay un solo sexo. Es decir, ustedes agarran, por ejemplo, dando un ejemplo de las estrellas de mar y lo cortaron sin querer, por ejemplo, ella automáticamente va a regenerar esa pérdida, ¿bien? Va a crecerle nuevamente, pero por esa fragmentación que perdió va a generar otra estrella de mar. Es decir, que no hay un proceso de fecundación. Imagínense la capacidad que tienen de todas maneras esto lo vamos a ampliar cuando veamos reproducción asexual. Bien, los tipos de reproducción, ahí van a ver cómo se hace. Bien. Luego tenemos las medusas que entran en la característica del filamento de los nidarios, medusas, corales, ya pólipos. Bien, esto entra en lo que es la característica de este tipo de animales, los nidarios. Bien, como las medusas. ¿Han visto a medusas? ¿Han visto corales? Sí. Claro. Pero no. De repente no. no lo hemos tocado en las playas, pero sí lo hemos visto en documentales, en videos, ¿ya? Luego tenemos los poríferos. En los poríferos están las esponjas, ¿ya? Que se encuentran dentro del mar. Esta característica como tal. Los planteamientos, gusanos planos, muchos son parásitos, ¿ya? Los planteamientos son parasitarios.
ya más que todo, son como especies de parásitos que están o se benefician de otro ser vivo como de un vertebrado. Bien, y tenemos los nemátodos que son gusanos cilíndricos. Esta característica más se encuentra dentro del mar, esos gusanos que les decimos gusanitos de mar. Ya lo vamos de todas maneras a ver aquí. Y bueno, aquí les dejo lo que es el grupo, que pertenecen a los invertebrados, desde el grupo, profesor, ¿por qué está en A? ¿Ya? Porque son términos científicos, como por ejemplo insecto, arácnida, que significa arácnido, bien, mollusca, que significa molusco, ya crustácea, crustáceo, y miriápoda, miriápoda. Bien, aquí por ejemplo le coloco ya unos ejemplos. Bien, ¿y cuánto es el número aproximado que está actualmente en el mundo de este tipo de animales? Bien. Los animales invertebrados se caracterizan de la siguiente forma. ¿Por qué se caracterizan? Ya lo hemos visto. No tienen columna vertebral, ya a su vez son artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, entre otros. Bien, dentro de lo que es esta característica. Y a su vez también son clasificados en moluscos, equinodermos, anélidos, esponja y plateminto. ¿Ya? Esto no pueden olvidarlo, como por ejemplo, ¿ya? Ejemplos de artrópodos, de anélidos, de moluscos, de equinodermos, cada una de estas características que van teniendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Excelente. Vamos a observar un video, ¿ya? Vamos a observar el video referente a la clase del día de hoy y les voy a explicar cómo vamos a trabajar lo que es esta herramienta que significa de la actividad clasificada, aquel de Live Worksheet. Bien, que aquí Ya lo vimos, profesor. espere, no lo- y personas sociales. Ay, excelente. Ya les voy a explicar. Live Worksheet. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer aquí, ¿bien? Ahora les voy a proyectar el video.